Ahora. Bueno, el título de... Bueno, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿vale? Vamos a ver. Pues sí, Señor, gracias queremos darte por esta tarde, Señor. Cuando tenemos este tiempo tan caluroso, Señor, tú pones en nuestro corazón al que podamos estar aquí. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has provisto de este sitio, de este lugar. Y queremos glorificarte en esta tarde, en nuestra vida, en todo, Señor. Por eso queremos pedir que tú dispongas nuestros corazones, que veamos y te busquemos y te encontremos siempre a través de tu santa palabra, para que pueda fluir, Señor, esa comunicación contigo de manera constante, como es la oración. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues el título de la predicación o del estudio, como queráis llamarlo, ¿no? El título es Enséñanos a orar. Y bueno, está inspirado en Lucas capítulo 11, si queréis acompañarme, Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un pasaje que conocemos muy bien, pero que verdaderamente lo conocemos también, pero a veces es bueno hacer un recorrido turístico, por decirlo así, de manera detenida, ¿no? Por cada una de las palabras, de las circunstancias que confluyen ahí, en esa situación, y demás, porque ahí es donde el Señor nos habla, ¿no? Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Vamos a tener la lectura bíblica en el Evangelio de Lucas 11, versículos del 1 al 4. Como estaba compartiendo con los hermanos, pues bueno, un pasaje conocido, un pasaje que hemos visto muchas veces, que lo hemos leído, y bueno, es un pasaje que está ahí, ¿no? Y que el Señor pues lo tiene ahí para nosotros. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Y dice así, voy a empezar a leer. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, me gustaría puntualizar algo, ¿no? Que tanto en la oración modelo, esta oración que hemos visto, la oración modelo, el Padre Nuestro, ¿no? Es el modelo que el Señor le dejó a sus discípulos y nos ha dejado a nosotros. Bueno, pues tanto en esta oración modelo como en los 10 mandamientos encontramos dos detalles muy importantes, ¿no? Porque tanto la oración como los mandamientos se dividen en verticales y en horizontales, ¿no? Según la dirección, ¿no? Bien sea cuando van dirigidos a Dios o cuando van dirigidos hacia los hombres, ¿no? En el caso de los mandamientos, pues bueno, puntualizar que no solamente hay 10, sino que hay 613 mandamientos en la palabra de Dios. Hay 248 positivos, de los que hablan sobre lo que sí se puede hacer, y 365 negativos de lo que no se puede hacer, ¿no? Ya tenemos más de Los mandamientos verticales, según su dirección, pues rigen nuestra relación con Dios. Y los mandamientos horizontales regulan la convivencia entre las personas, el prójimo, etc. Y ambas direcciones son inseparables, ¿no? Y eso es importante. No podemos prescindir de una cosa, sino que todo es un conjunto fundamental y necesario, ¿no? Entonces, eso hablando sobre los mandamientos. Pero en el Padre Nuestro, que es el tema que nos trae en esta tarde, también se divide en esas dos dimensiones. Una dimensión vertical y otra horizontal, que curiosamente forman una cruz. Curiosamente. Entonces, la dimensión vertical en el Padre Nuestro habla de nuestra relación con Dios.
Y en la dimensión horizontal habla de nuestro vínculo con el prójimo e incluso con nosotros mismos, ¿no? En los versículos 1 y 2 que hemos leído, pues encontramos la dimensión vertical, nuestra relación con Dios, ¿no? Porque representa la parte superior de la cruz, o sea, el poste, ¿no? Entonces, son las 3 primeras peticiones que encontramos en la oración, ¿no? Y lo que buscan en ella, pues, es la gloria de Dios. Si queréis mirar los versículos 1 y 2, pues vemos cómo el Señor les pide a los discípulos, y bueno, les da el modelo. Y las peticiones son: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Cosas dirigidas hacia Dios, ¿no? Y en los otros 2 versículos, los versículos 3 y 4, encontramos la dimensión horizontal que representaría el madero transversal. Entonces, son las 4 peticiones restantes, que podemos verlas ahí, ¿no? Pan nuestro de cada día, el sustento diario, el perdón de pecados, la disposición a perdonar y la protección espiritual. Porque esto de no nos metas en tentación, el Señor no tienta a nadie. Yo creo que la palabra exacta sería: no nos dejes caer en tentación. Más, lo que pasa es que está puesto ahí, pero bueno, de esta manera, pero que no significa que el Señor nos meta en tentación a ninguno. Al contrario. Entonces, como hemos visto, dentro de la oración misma, pues hay peticiones que van dirigidas a Dios para darle la gloria y la honra, y luego, en una segunda fase, nuestras necesidades. Eso es algo interesante, ¿no? Es interesante y es algo para tener en cuenta. El pasaje, como veis, pues pone el origen, cuando se creó, por decirlo así, este modelo de oración, ¿no? Cristiana, conocido mundialmente como el Padre Nuestro, ¿no? Y el texto que hemos leído, que es cortito, pero destaca la importancia de aprender a comunicarse con Dios. Es lo que hablaba nuestro hermano Nelson hace 2 semanas, ¿no? De la relación en comunidad que tenemos que tener con Él, ¿no? Y bueno, los discípulos habían visto a Jesús muchas veces orar, muchas veces, y sabían que Jesús era una persona que amaba la oración. De hecho, si miramos en la Escritura, pues bueno, nos damos cuenta que es que llegaba la noche y terminaba el ministerio de predicar y de sanar y todo esto, y se ponía a orar, ¿eh? Que poco dormía el Señor. Vamos, que no era luego de extrañar que se durmiera en la barca en mitad de una tempestad. Vamos, que son cosas a tener en cuenta, porque era un hombre de oración, una persona que le gustaba y que estaba ahí dispuesta, ¿no? Y para él, pues bueno, era un ejercicio de comunicación con el Padre, no era un ejercicio de recitación elocuente, ¿no? Que es lo que ocurre con las religiones. Al final la oración la convierten en rezo, en letanía, en repetir, y a fin de cuentas, un católico, por ejemplo, ¿de qué sirve que rece un Padre Nuestro, un credo, cualquier tipo de oración de los que ellos tienen y la repitan? Si en realidad, bueno, ¿qué me estás diciendo? Le puede decir el Señor con lo que a mí háblame, claramente. Y entonces el modelo, pues bueno, el modelo este del Padre Nuestro, pues nos deja claramente cómo es lo que es la oración, ¿no? Y por supuesto, algo que tenemos que tener presente es eso, que no es una cosa elocuente, ni mucho menos. Yo sé que hay cristianos que a la hora de orar en público, de orar con otros hermanos, muchas veces les cuesta porque a lo mejor no tienen una elocuencia o quieren ser elocuentes. Y no, debemos de luchar, no por querer llegar a ser elocuentes, sino verdaderamente deberíamos de luchar por eso, por ser sencillos, sinceros y acercarnos al Señor tal y como estamos, ¿no? El Señor mismo dijo, leo Mateo 6, capítulo 6, versículos 7 y 8, si queréis buscarlo, si no yo os lo leo. Cuando dijo que orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces, orar así en ese plan, con ese método de buscar palabras bonitas o alargar las peticiones
para que nos escuchen y demás, eso no va a ningún sitio, ¿no? Eso es algo que no agrada al Señor. Y eso, porque el Padre sabe de qué cosas, entonces, sabiendo lo que nos hace falta, debemos de hablar con Él con claridad, ¿no? Y como hemos visto en el pasaje, los discípulos no le piden que les enseñe a predicar o a hacer milagros. Es curioso, porque podían haberlo hecho. O, Señor, que seamos prósperos económicamente. Podían haber hecho una serie de peticiones. No. Sin embargo, se limitaron a enséñanos a orar. Esa fue la petición. Y podían haber hecho las que os he dicho, por ejemplo, y otras más seguramente, ¿no? Y esa petición la hacen porque ellos eran conscientes de que la autoridad que tenía Jesús provenía precisamente de su constante comunión con el Padre, ¿no? Con su constante comunión en oración, ¿no? Nosotros podemos hablar con Dios a través de la oración. Y Dios nos habla a nosotros de manera verbal, ¿mediante qué? Mediante su palabra. Y de manera no verbal, a través de la providencia divina, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor hemos querido ir a algún lugar, hemos querido hacer algo y el Señor ha puesto una circunstancia de por medio y lo ha impedido y luego nos damos cuenta, pues mira, esto ha sido del Señor porque por eso el Señor habla con nosotros también a través de su providencia divina. Agustín de Hipona, teólogo de hace ya unos siglos, declaró que la oración es la conversión del alma a Dios. Eso es interesante. La oración es la conversión del alma a Dios, ¿no? Entonces, en la oración y mediante ella expresamos también nuestra reverencia y nuestra adoración por Dios. Hemos visto las primeras peticiones del Padre Nuestro, ¿no? Desnudamos nuestra alma delante del Señor en confesión contrita ante Él. O sea, cuando oramos debemos de humillarnos en el sentido de reconocer quién es el Señor y quiénes somos nosotros, que no somos nada. Entonces, esa es la actitud cuando nos dirigimos al Señor, ¿no? La oración es una herramienta que nos hace reconocer precisamente nuestra fragilidad y nuestra debilidad. O sea, las limitaciones, todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, esto es algo importante, ¿no? Que lo tengamos siempre presente, ¿no? Nuestras debilidades, nuestra fragilidad, ante ese mundo, ¿no? Ante esa lucha que tenemos constantemente, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes siempre de nuestras limitaciones. No ir, como dice la gente, de manera sobrada, ¿no? Ni orgullosa, ni nada. Sino que hay que ser conscientes de eso. Y eso, pues, sencillamente se traduce en que no somos nada, ¿no? Si leemos en los Salmos, los salmistas muchas veces hablan sobre eso. Yo no soy nada, yo no soy nada. Y esto es algo difícil de asumir, sobre todo en unos tiempos como ahora, ¿no? Donde hay tanta lucha, tanta competencia, tanta agresividad, ¿no? Que la gente quiere prosperar, quiere subir. Esto de ir por la vida diciendo yo no soy nada, y todo esto, es algo que no, es algo de ser perdedor en esta época, pues no se lleva, ¿no? Pero verdaderamente es así, no somos nada. Hasta los que se creen que son algo, no son nada, no son nada, porque tienen sus limitaciones, todo lo tienen. Y os decía antes que es muy interesante el modelo de la oración que le ofrece Jesús a los discípulos, porque precisamente vienen muy bien especificadas las prioridades. Primero la gloria a Dios, luego nuestras necesidades, ¿no? Y claramente, pues bueno, en esa oración modelo podemos ver la diferencia entre pedir y orar. Esto creo que lo hablaba yo una vez con Nelson, pero vamos, a título particular, que decía que muchos cristianos saben pedir, pero no saben orar. Es como antes os hablaba del refrán de Santa Bárbara, ¿no? Nada más sabemos pedir cuando vemos que el mal está ahí a la puerta de la esquina, pero luego no tenemos tiempo para, no sé, para proclamarle al Señor su amor, su misericordia, todo lo que tiene a favor nuestro, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Y a pesar que esto es lo peor de todo, de que solo saben pedir, en algunas ocasiones encima lo hacen mal. Eso, la Escritura misma. Y hay un pasaje que me ha impactado siempre, que está en Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3, lo conocemos todos, porque verdaderamente es que está hablando de la oración, ¿no? Y sin embargo, si nos damos cuenta de los sentimientos, de las cosas que ahí se habla,
es un poquito impactante decir, pero bueno, estamos hablando de orar. Santiago 4, versículos 2 y 3, con estas cosas y estos sentimientos presentes, es tremendo, ¿no? Pero es una realidad, es una realidad. Entonces, algunos, como os digo, pues lamentablemente no saben pedir. Y el apóstol Santiago lo dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Está hablando de oración, ¿eh? Y mira qué término está empleando. No tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y la verdad es que si están presentes estos sentimientos en aquello que por lo que estamos clamando a Dios, pues supuestamente no estamos pidiendo bien. O sea, si estamos pidiendo con envidia, con ganas de poder alcanzar y no por nuestras necesidades, verdaderamente ya estamos pidiendo mal, ¿no? Eso es un mal que hay, ¿no? El pedir de manera errónea. Otro mal que puede afectar es la ausencia de la oración, ¿no? Y esto es lo peor que puede pasar en la vida de un creyente, ¿no? Que no se ore, que se ore muy poquito, que no se le dé la importancia. Este es el mayor mal de verdad que puede tener un creyente, ¿no? Cortar el hilo conductor con Dios a través de la oración. Porque decíamos antes que orar es hablar con Dios. Y hablamos con Dios mediante la oración. Y volvemos a repetir, y Dios habla con nosotros a través de su palabra. Entonces, tanto la oración como la palabra de Dios son pilares fundamentales en nuestra vida, ¿no? Pero nosotros, tristemente, por nuestras debilidades, porque nuestras vidas están constantemente expuestas, ¿no? Nuestras debilidades, limitaciones, ¿no? Y ante esas limitaciones que tenemos dentro de nosotros mismos, pues verdaderamente deberíamos de ser más conscientes de que los únicos recursos que tenemos son la palabra de Dios y la oración, ¿no? Entonces, por ese motivo no debemos de descuidar estas dos áreas de nuestra vida, ¿no? Jesús dijo a sus discípulos, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, este pasaje lo mencionaba nuestro hermano Nelson el otro día. Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Bueno, velar una hora, aquí se supone orar. Hay que ser realista. Una hora, ni 5 minutos, oramos. Es así, ¿no? Para el Señor, pues bueno, una hora no era algo tan grande como para nosotros, porque lo hacía, y esto es de verdad un hábito que cuando lo cultivamos, vamos extendiendo, es como el fumador, o como cualquier otra persona que adquiere un hábito. Se entremete en él y cada vez lo va desarrollando de manera más, y al final, pues bueno, no sé, desarrollar ese hábito durante un largo periodo de tiempo, pues no le supone ningún esfuerzo o ningún trabajo, ¿no? Y tristemente a la mayoría de los cristianos se le pueden achacar dos cosas, que no saben orar y que tampoco oran. Es triste, ¿no? Y lo sorprendente de todo es que si miramos la mayoría de las religiones que hay, todas hacen bastante hincapié en lo que es el tema de los rezos y de las oraciones, ¿no? Tenemos muchos ejemplos. Los musulmanes, por ejemplo, tienen que orar 5 veces al día. Oye, y se ponen tumbados y a las 5 de la mañana se pegan unos madrugones. Es así, o los budistas, o estas religiones que vemos cuando ponemos los documentales que tanto nos gustan, cómo suben las escaleras para llegar a un... Es triste, pero mira cómo todos cumplen con eso, ¿no? Y eso en muchas ocasiones, pues bueno, supone un esfuerzo muy grande, ¿no? Y lo sorprendente es que son religiones que imploran a dioses que ni hablan ni oyen, ¿no? Y lo realizan, como digo, con un hábito frecuente, ¿no? Con una constancia y suponiendo en muchos casos incomodidad o sacrificio, ¿no? Para sus fieles o creyentes, ¿no? Pero sin embargo lo hacen, se esfuerzan y lo hacen. Y lo triste de todo esto es que nosotros, que tenemos un Dios vivo y verdadero, que nos oye y que habla con nosotros, pues ni oramos ni le imploramos. Es triste, ¿no? Y es sorprendente no hablar, que no hablemos con aquel que nos escucha. No solamente que nos escucha, sino que es poderoso para hacerlo todo en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, Él nos oye y además habla con nosotros. Pero sin embargo,
Y esto es lo más grave para nosotros, es que nosotros en ocasiones ni le hablamos ni le escuchamos. Eso es una realidad. Y entonces, pues bueno, es triste que no valoremos, como decía, que con la oración tenemos un hilo conductor con el Señor, ¿no? 24 horas al día, tarifa plana, en ningún momento no hay que pedir cita previa, no hay, en cualquier momento lo podemos hacer, ¿no? Y es triste que no valoremos eso, ¿no? Y que nos conformemos muchas veces buscamos el alimento o la comunión, por decirlo mejor visto, o a lo mejor en una tablet, en un TikTok, en una cosita cristiana. Es verdad, es triste que nos conformemos con esas cositas y bueno, y no vayamos a lo que es, pues bueno, el fondo de todo, ¿no? Que no hablemos directamente con quien tenemos que hacerlo, ¿no? Y tenemos que pensar eso, que el cristianismo es algo artesano, ¿no? Algo hecho a mano, algo que cuesta en el sentido de que requiere tiempo y no podemos irnos por lo industrial, a la pantalla y alimentándonos, documentándonos de ahí, sino que tenemos que abrir nuestras palabras, nuestra Biblia y tenemos que orar, ¿no? La verdad es que hombres de oración hay pocos. En la Escritura, pues bueno, nos encontramos a muchas personas que estuvieron volcadas en la oración, ¿no? Tenemos el ejemplo de Ana, de Elías, de David, del apóstol Pablo, Daniel, Moisés, bueno, y del mismísimo Jesús, ¿no? Que no lo podíamos dejar nunca atrás, ¿no? Si recordáis algún personaje de estos, no me estoy refiriendo, bueno, cuando en realidad lo que pasa es que al pasar a limpio el sermón, yo tenía puesto Anas, refiriéndome a la madre del profeta Samuel, que oraba por un niño y demás, y también a esa mujer anciana que estaba en el templo en los días de Jesús, que dice que era anciana, que tenía más de 90 años, y estaba allí constantemente con oración y ayuno, ¿no? Y bueno, Elías oró, no llovió sobre la tierra, luego llovió. Las oraciones de David las tenemos ahí, todas las conocemos, el apóstol Pablo igual, el profeta Daniel, como abría las ventanas en Babilonia y se ponía a orar, allí estaban. Moisés en el Sinaí, y bueno, y de Jesús, como decíamos al principio, no era un momento, era todas las noches. O sea, era todas las noches, ¿no? Cada vez que tenía un claro, ¿no? Pues bueno, ¿cuántos cristianos? Esto es una pregunta retórica, ¿no? No hay pero que ¿cuántos cristianos, cuántas personas afrontan situaciones importantes en su vida, ¿no? ¿Cuántas decisiones vitales, importantes, toman y lo hacen sin apenas orar? Es triste, pero esto es una realidad, ¿no? Y en muchos casos no solo que no oran, sino que en muchos casos le piden a otras personas que oren por ellos, ¿no? Cargando en otros la responsabilidad que ellos mismos no quieren asumir. Es así, ¿no? Eso del hermanito, ora por mí. Yo no digo que eso se puede hacer, pero bueno, decir hermanito, ora por mí, pero cuando tú también estés orando, no puedes decirle a otro que lo haga por ti, ¿no? O bien dejando la oración como último recurso. Esta cuestión he hablado muchas veces, ¿no? Porque hay veces que, bueno, que en nuestro vocabulario expresamos y se nos escapa muchas veces. Donde acaban los médicos empieza Dios. Te estás equivocando. Los médicos acaban, pero Dios ya ha empezado antes. Claro, es así. Y usamos un tipo de cosas que lo que estamos dando pie con todo esto, cuando no se le da la prioridad y la gloria a nuestro Dios, a eso, a que nos enfrentemos a una necesidad y en vez de doblar nuestras rodillas o agachar nuestra cabeza y orar, pues empecemos, pues voy a ir a hablar con fulano que conoce a no sé quién, pues intentarlo todo. Y ya cuando ya termina de hacer por tu cuenta todos los intentos por conseguir las cosas, entonces ora. Y es al contrario, tenemos que orar. Y ya está. Y luego, pues bueno, claro, hay que esforzarse algo. Pero siempre la oración, ¿no? Y esto es una realidad que ocurre. Hay personas, pues bueno, que toman decisiones importantísimas en su vida y apenas han orado, ¿no? Y lo dejan ahí. Es triste. La palabra de Dios dice, tú oyes la oración, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa, el Señor escucha todas nuestras oraciones, no las desecha. Ninguna de ellas las desecha, ¿no? Suben todas delante de Él. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, ¿no?
dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de todos los santos. O sea que las oraciones que elevamos a nuestro Dios, todas están ahí, no caen en saco roto. Otra cosa distinta es que el Señor, pues bueno, las conceda, pero que las oraciones están ahí, ¿no? Al mencionar las copas de oro es interesante porque el oro sabemos que representa la pureza, ¿no? Y lo precioso que es el clamor de los fieles para el Señor, ¿no? Para Dios. Por tanto, cada oración es escuchada y atesorada, nunca se pierde. Ahí está presente, ¿no? Entonces nos podemos preguntar, bueno, si el Señor tiene todas nuestras peticiones, ¿por qué a veces no se nos conceden algunas de las peticiones que hacemos? Bueno, el Señor oye todas nuestras oraciones y las responde. La respuesta de Dios puede ser sí, no, todavía no, más adelante, o simplemente quedarse callado. Y aun cuando se calla, es la respuesta que Dios nos da. Por eso la oración siempre tiene una respuesta. Y alguien puede decir, pero bueno, si Dios se calla, el silencio, pues el silencio puede ser una respuesta de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice que este texto lo mencionaba antes, que el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. El Padre, claro, como soberano, como todopoderoso, como omnisciente, que todo lo sabe, pues bueno, Él sabe todo lo que pasa dentro de nosotros, ¿no? Pero el cristiano nunca puede ni debe de caer en el error del versiculismo. O sea, de tomar un versículo de la Biblia y decir, esto es lo que yo busco, pues esto viene bien con lo que... Porque la palabra de Dios es un contexto, no un versículo. Entonces hay que tener cuidado con eso, de no caer en el versiculismo, ¿no? Porque si tomamos las palabras, por ejemplo, del propio Jesús y las sacamos de contexto, podemos creer que a lo mejor no es necesario orar. Pero como el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis, o como Dios es omnipotente y todo lo sabe y todo lo puede, pues a lo mejor estaré dudando si oro. Cuidado. Tenemos que tener cuidado, por eso digo que tenemos que tener cuidado con el versiculismo, siempre mirar las cosas en un contexto, ¿no? Porque no es así, ¿no? Entonces tenemos que mirar dos cosas. El versiculismo es mirar algo de manera aislada, ¿no? Y no en su conjunto. Os voy a poner un ejemplo. Este versículo de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Seguramente, al que está desesperado o está pendiente de recibir algo, se va a quedar más con el pedir todo lo que queráis y os será hecho, y no va a detenerse en las palabras anteriores. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Qué significa permanecer en mí y mi palabra? Permanecer en la voluntad de Dios. Entonces nuestras peticiones siempre las tendremos cuando van en consonancia con la voluntad de Dios. Mirad, otro versículo de Juan. Primera de Juan 5:14. Y esto, por ejemplo, sería una explicación buena al versículo que voy a leer. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, el hecho de que Él nos oiga, el hecho de que tengamos las peticiones que le pidamos, va en consonancia con que sea su voluntad. Entonces, eso es algo a tener presente, ¿no? Eso es el riesgo del peligro del versiculismo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Luego también el riesgo como mencionaba antes, ¿no? De que haya personas, pues bueno, que crean que la oración no sea tan necesaria por eso, porque Dios lo sabe todo, ¿no? Y tal vez pues, puedan estar esperando recibir sin pedir, ¿no? Pero la palabra de Dios nos habla de todo lo contrario. Ahí tenemos unos versículos en Filipenses 4, 6 y 7, unos versículos que conocemos muy bien, pero que muchas veces se nos pasan detalles por encima y no nos damos cuenta. Dice: por nada estéis afanosos.
O sea, estar afanoso es estar preocupado, tener inquietud, tener desasosiego. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea que antes de que tenga inquietud, que tenga ansiedad por las cosas y todo, pónsela al Señor delante, que la sepa, que la conozca. Eso es lo que nos está diciendo. Por nada estéis afanosos, sino que la circunstancia que te está produciendo el afán sea conocida delante de Dios. O sea, que se la lleve. Pues cuando haga esto, sigue el versículo. Entonces, cuando haya hecho esto, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús cuando hayamos depositado el afán, aquello que nos preocupa, aquello por lo que sufrimos, lo hayamos puesto y dado a conocer delante del Señor. Luego, el afán y la ansiedad nos puede llevar precisamente a prescindir, en algunos casos, del Señor, ¿no? E intentar, como mencionábamos hace un rato, ¿no? Que nuestro propio esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestra ocurrencia, pues sea el medio, ¿no? Y os voy a decir una cosa, hermano, la falta de oración es el mayor logro que ha conseguido el adversario, Satanás, con nosotros. Un teléfono móvil, por ejemplo, o una televisión. Estás dando gracias por los alimentos. Estos supuestos los he predicado, vamos, los he compartido en algunas predicaciones, ¿no? Y a lo mejor estás dando gracias por los alimentos y no has puesto el televisor apagado o lo has quitado volumen, pero no del todo. Y estás dando gracias, Señor, te damos gracias por los alimentos. Oye, el Madrid ha ganado. Y dejas de orar para mirar la tele. Pues eso ocurre hasta con un aviso de WhatsApp y todo eso. Deja de leer, deja de orar para mirar a ver lo que te ha llegado. Es triste, pero es la realidad, ¿no? Entonces, por eso digo que todo eso nos lleva al final a romper nuestra comunión con esa relación comunitaria, como decía Nelson, ¿no? Con nuestro Señor, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿no? Porque ese es el logro, esa es la herramienta mayor que tiene nuestro adversario, que es para evitar que oremos, para evitar muchas cosas, ¿no? Yo me gustaría emplear el ejemplo de un dependiente. Antiguamente, los más mayores, pues bueno, sabemos que antes, bueno, entraba en un comercio, el dependiente te atendía, en fin, estaba allí el dependiente, pues bueno, muchas veces pasabas por delante de alguna tienda y estaba el dependiente allí en el mostrador pendiente para que entrara alguien, para rápidamente atenderlo, ¿no? Y bueno, el tipo de asistencia que tenía, ¿no? Pues era algo personalizado, ¿no? La atención que te prestaba era algo, te recomendaba, pues mira, iba a comprarte una camisa o algo, y este hombre, pues bueno, pues mira, estas camisas son mejores, pegan más calor, menos calor, lo que sea, te aconsejaba, te ayudaba, ¿no? Entonces, pues bueno, veíamos eso, una atención personalizada, ¿no? Y eso es lo que nos encontramos en la palabra de Dios cuando acudimos a Él en oración, ¿no? Pero a veces nuestra relación con Dios parece que en lugar de entrar a un comercio de esos antiguos donde el dependiente te ofrecía una atención personalizada, parece que entramos a un supermercado. Cogemos la palabra, esto me interesa, esto no, esto no, esto no, esto no. Y tomamos la palabra de Dios como un autoservicio. Es triste. O como decía un hermano, Ricardo, de allí de Canarias, que al final muchos empiezan a quitar cosas de la Biblia y se quedan con los cartones, no con las tapas. Es algo impresionante, pero es una realidad. Sobre todo para eso, para la gente que les molesta lo que Dios nos dice ahí, ¿no? Bueno, el Señor quiere que le hable, que le pida, y quiere una relación contigo, ¿no? Para enseñarte y para guiarte, ¿no? Y bueno, veamos cómo es esa relación de un padre con un hijo. En una relación de este tipo, ¿cómo podemos definir? Porque aquí todos somos padres, ¿no? ¿Qué es lo que nos agrada de nuestros hijos? Porque nuestros hijos hablen con nosotros, nos pidan, que recurran a nosotros, ¿no? Y el hijo, pues bueno, no le dice al padre cómo tiene que hacer las cosas, sino al contrario, es más bien el padre quien le dice cómo son las cosas, ¿no? Entonces, en esa actitud también tenemos que darnos
cuenta y ser pues, bueno, cauteloso, ¿no? Porque lamentablemente hay creyentes que han perdido esa perspectiva, ¿no? De que nuestro Padre es nuestro Padre y nosotros estamos por debajo, ¿no? Y bueno, hay creyentes que han perdido esa perspectiva y de manera arrogante, pues muchas veces le dan órdenes a Dios, ¿no? Incluso le hacen la agenda. ¿Cuántas iglesias, cuántos creyentes? El martes 18, culto de milagros. El martes 18 Dios hace cosas, el lunes 17 no. Porque tú vienes de Brasil, por poner un ejemplo, o vienes de Santiago de Compostela. Eso es así, pues son cosas que están pasando. Y bueno, y no solamente eso, sino que muchas veces la oración de creyentes muchas veces es un poco arrogante. Es un poco arrogante, de verdad, en lugar de ir contrito, humillado, con temor y temblor y todo eso, que vamos sobrados y parece que somos nosotros el manager, representantes y Dios es el que tiene que hacer lo que nosotros hacemos, ¿no? Hombre, yo entiendo que hasta cierto punto puedo comprenderlo, que haya personas que se comporten de esta manera, aunque no las comparto, pero puedo entenderlo. Porque hay personas, pues bueno, que a lo mejor pueden creer que hay que tener una fe, hay que aferrarse a la fe y no dudar, pero cuidado, no empieces a tentar a Dios. Cuidado, tú puedes agarrarte, yo sé que muchas veces la gente hacen y proclaman cosas queriendo tener esa fe, pero cuidado que el Señor tiene su tiempo y tú no lo marcas, ¿no? Y en la mayoría de las veces, pues bueno, estas exigencias pueden tener como finalidad, como os digo, evitar dudas, ¿no? O falta de fe. Mira, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Pero Dios no está pidiendo una fe ciega en el vacío, ¿no? Sino que está diciendo que confiemos en su bondad, para que nos dé lo mejor. Dios responde, o sea, esa recompensa que es el galardón, es recompensa y honra a quienes lo buscan con un corazón sincero y humilde, ¿no? Entonces, el galardón del que habla el texto de Hebreo no son bienes materiales o oraciones contestadas, sino el galardón es su presencia en nuestras vidas, su paz, su salvación, su dirección divina en las dificultades, ¿no? Entonces, como os digo, tenemos que tener presente todas estas cosas. Jesús dijo una vez, Marcos 9:23, le dijo a un hombre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tomamos estas palabras de Jesús, como decía antes, tipo versiculismo, podemos caer en errores, ¿no? Porque esa frase no significa que la persona, por el hecho de tener fe, adquiere unos superpoderes por medio de los cuales va a conseguir todo lo que se proponga. Al contrario, significa que para Dios no es imposible y la fe es la llave que se alinea con el poder de Dios. No es, como digo, unos superpoderes, un talismán, un amuleto por el cual ya conseguimos todo lo que queramos, sino que la fe es la confianza plena en la soberanía, en la bondad y en la capacidad de Dios, pues bueno, para actuar, ¿no? Para obrar en nuestras vidas. Todo es posible para el que cree, pero sí, siempre y cuando, como veíamos antes, esté en sintonía con el propósito o voluntad de Dios. Como veíamos antes los 2 versículos de Juan que os leía, ¿no? Ahí está la madre del Cordero, ¿no? Entonces, muchas personas al orar no tienen en cuenta esas circunstancias. Yo soy un enemigo del yo declaro, yo decreto en las oraciones, porque precisamente yo declaro, yo decreto, eso no guarda consonancia con el Señor, ¿no? Al Señor en sus oraciones nunca le vimos eso. Al contrario, hágase tu voluntad. Yo quiero que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. O en el mismo Padre nuestro que hemos visto. Hágase tu voluntad. En el cielo como en la tierra. Entonces tenemos que tener cuidado porque eso no son oraciones que no sé de dónde salen, ¿no? A lo mejor, como decíamos hace un momento, a lo mejor brota de
de que el cristiano no quiera titubear o quiera tener mucha fe o no quiera, pero no es correcto, no es correcto, ¿no? Y bueno, en las oraciones de Jesús nos encontramos eso, el hágase tu voluntad, no el yo decreto, yo proclamo. Entonces, yo no sé de dónde sale esa manera de orar, pero en la Biblia, bueno, no vemos ni a Jesús, ni a los apóstoles, ni a nadie haciéndolo, ¿no? Y es triste, porque precisamente cosas que no vemos en la palabra de Dios, pero sin embargo, al final nos adherimos al carro del que lo hace y lo hacemos también nosotros. Pero es triste, ¿no? Si el proferir esas cosas supone una garantía de que la petición va a ser escuchada, estamos errados totalmente. Mirad, voy a leer un versículo que todos conocéis bien. Sabéis que el apóstol Pablo sufría de un aguijón en la carne, ¿no? ¿Eh? Pues bien, voy a leer 2 Corintios 12, 7, 9. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne como un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, imaginarse un hermano, yo decreto, yo declaro, si es la voluntad de Dios que tenga ese aguijón, ¿ahí qué vamos a hacer? ¿Una lucha con Dios? ¿Con el yo decreto, yo declaro? ¿Con algo que Dios ya ha determinado que lo tengas para siempre porque tiene un propósito? Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado a la hora de orar de esa manera. Pablo dice que él rogó para que el Señor se lo quitara en 3 ocasiones. Sin embargo, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, si el yo declaro, yo decreto, eso ya fuese una garantía, nos podemos encontrar como con el cristiano desbaratando el plan de Dios. Ahora, si la oración del cristiano es hágase tu voluntad, es muy distinto, ¿no? Simplemente son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque en ocasiones este tipo de comportamiento o de mensaje erróneo no recibe la respuesta satisfactoria. Al revés, muchas veces cierra puertas. ¿Cuánta gente se han echado para atrás? En el sentido de que le han estado hablando del Señor, le han prometido cosas, le han decretado sanidad para un cáncer o para cualquier cosa. Y luego eso no ha llegado. Y todo el trabajo que han hecho, al final la persona estaba esperando una sanidad que no ha llegado. Al final no quiere saber nada ni de la iglesia, ni del evangelio, ni de nada. Entonces tenemos que ser consecuentes con lo que hablamos y con lo que... Mira, el Señor es poderoso, el Señor tiene poder. Ese debe de ser el mensaje para la gente. Pero no asegurarle, mira, lo vamos a poner en las manos del Señor. Porque la persona que tiene un mal, sea el que sea, enfermedad, pobreza, lo que sea, el mayor problema que tiene es que no tenga al Señor en su vida, no el mal que le está afectando. El mayor problema que puede tener en su vida es que no esté el Señor en su vida y su salvación pues no sea real, ¿no? Y no las necesidades que pueda tener. La necesidad más urgente del cristiano en su vida es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos cuando compartimos con la gente, hablarle de eso. No prometerle cosas que no están en nuestra mano y nada. No significa que Dios no sea capaz. Y además, vuelvo a decir, que Dios es el dependiente que está esperando que entre en la tienda para atenderte. Pero también hemos visto que cuando las cosas tienen un propósito o son la voluntad de Dios, se harán o no se harán. Pero que siempre va a venir, cuando nos ponemos en las manos de Dios, siempre va a venir lo mejor para nosotros. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en ese sentido, ¿no? Y, bueno, también me gustaría hacer otra pregunta, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos creyentes viven ajenos a la oración, ¿no? Están recibiendo bendición y ni se dan cuenta, ¿no? ¿Cuánto es algo real, ¿no? ¿Cuántas personas de verdad no están orando y el Señor está bendiciendo su vida y no son conscientes de que a lo mejor pueda haber otras personas orando por ellos? Y es triste, viven ajenos a lo que es la bondad y la misericordia de Dios, ¿no? La oración, hermanos, también, aparte de ser una necesidad
Y algo fundamental para cada uno de nosotros es un ministerio de intercesión, ¿no? Cuando hablaba de esta mujer anciana, Ana la profetisa, hija de Fanuel, dice la Escritura que dedicó toda su vida al ayuno y a la oración, ¿no? Dice Lucas, capítulo 2, versículo 37, que no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Seguramente habría gente que se estaría beneficiando de alguna bendición que le viniera por la súplica y por el clamor de esta mujer, ¿no? Y no fuese consciente. Es triste, pero es así, ¿no? No es en el caso de Ana, sino en el caso de muchas personas, ¿no? Esa hora que Ana y que incluso Jesús hacía en oración, pasaba en oración, no era en realidad algo para ellos mismos. Si nos damos cuenta, las oraciones que hace Jesús, está hablando con el Padre, son peticiones para el Padre. Muy pocas veces pide para sí mismo. Si tomamos el libro de los Salmos y vemos a David, al rey David, tampoco era una persona que orara mucho por sí mismo, era más orar por otras cosas que por él, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, el ministerio de ejercer lo que es una vida dedicada o volcada a la oración, muchas veces no solamente son cosas personales, sino también cosas de los demás, ¿no? La relación comunitaria de la que hablaba Nelson, ¿no? Con todos los hermanos, las necesidades de los hermanos, en fin, todo lo que hay. Entonces, cuando se ejerce este ministerio, pues bueno, quien menos pide por las cosas es el mismo que ora por las cosas propias, ¿no? Jesús, cuando habla de la oración, dice que todo lo que pidiere en secreto será recompensado en público. Entonces, el Señor nos anima a que oremos en secreto, ¿no? Que no vayamos proclamando, hermano, estoy orando por ti, ni mucho menos, sino que oremos en secreto. Hay algo que la mayoría ya estamos terminando. La mayoría de los creyentes, cuando termina el año, empieza el año nuevo, pues bueno, hay muchos que se proponen tener una libreta de oración. Empezar con una libreta, con motivo de oración. Este año voy a dedicarme más a la oración. La mayoría de las veces, pues no. Otras veces sí, hay quien lo hace, ¿no? Y bueno, yo era una persona de estas, que me tiré toda mi vida deseando tener una libreta de oración, proponiéndome, pero luego el 1 de enero estaba eso en mi corazón, pero el 5 de enero ya ni me acordaba. Es así, ¿no? Pues bueno, gracias a Dios, y esto es lo de menos, pero lo comparto porque hay algo interesante. Hubo un momento en que di el paso de tener una libreta de oración. Entonces, pues bueno, tenía una libreta de oración y hoy, gracias a Dios, pues bueno, esa libreta ya está llena y tengo otra libreta más grande. Más grande, ¿sí? Empezó con una libretita, un blog normal, y ahora es un de este modelo A4, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que, bueno, ahí están muchas peticiones, algunas mías, de vosotros, los hermanos de la iglesia, circunstancias, el país como está, las necesidades, todo, ¿no? Y sí que os voy a decir una cosa, que la recompensa que recibo yo de esa oración en secreto no es lo que el Señor me concede a mí, porque os lo digo de verdad, la verdad es que pocas cosas son mías personales. La recompensa que el Señor me da son las victorias que veo en vuestra vida. Cada vez que oro por alguno de vosotros, por alguna cosa de la iglesia, y ese es el poder, ¿no? Y esa es la satisfacción que tengo, ¿no? Y el privilegio de ser testigo, de ver el poder de Dios obrando en la vida de mucha gente. De dentro, de fuera, y ya está. Es así, es sencillo. Entonces, bueno, el compartir lo de la libreta, pues bueno, a mí me ha venido bien. A mí, pues bueno, es un ministerio que hay personas, pues bueno, que tienen capacidad de tener todas las necesidades en su mente y orar por ellas. Yo sencillamente tenía que escribirla, yo no tenía esa capacidad. Pero, os lo digo, empecé con esto y la verdad es que orar, ver las recompensas, ver cómo el Señor transforma muchas cosas, muchas. Así que por eso digo que la victoria, la bendición de esas oraciones, bueno, es ver las oraciones en muchos casos
cumplida en muchos de vosotros. También, una cosa os lo digo por si alguno está pensando en tener una libreta de oración. Cuando yo, por ejemplo, en mi caso, yo pongo una petición, entonces, no sé, por ejemplo, un trabajo para José, por poner un ejemplo. Cuando José tiene el trabajo, esa petición no la quito yo de ahí, la dejo un tiempo, pero en un margen con la palabra gracias, dándole gracias al Señor. O sea, que no lo consigue todavía, pues el margen está vacío, pero cuando la oración ha tenido respuesta, la gratitud está puesta ahí durante un tiempo. Y luego ya cuando pasa un tiempo prudencial, pues bueno, ya marco como que esa oración está respondida y ya está, ¿no? Hay oraciones, pues bueno, que al final, pues bueno, estaba orando con una persona que a lo mejor, pues bueno, estaba orando para que venga a la iglesia, le estaba hablando al Señor, pero la persona se va a vivir a Barcelona. Entonces esa petición, por ejemplo, tienes que quitarla, ¿no? Y luego hay peticiones que nunca las vas a quitar. Por ejemplo, el que el Señor nos fortalezca a todos los miembros de la iglesia, nos ayude, nos bendiga, que seamos creyentes comprometidos. Entonces, eso es una cosa que va a estar permanente ahí, va a ser una petición que siempre va a estar ahí. Entonces, son cosas que siempre van a estar. Pero luego, muchas cosas, de verdad, cuando empiezas a escribir en una libreta y venga, y venga, y venga, y venga, y luego te das cuenta como el Señor obra, la verdad es que es una bendición. Así que ya está. Pues bueno, pues vamos a pasar ahora al centro de nuestro culto, que es la Cena del Señor. Y vamos a recordar, porque lo mismo que es de importante la oración, el tener presente siempre la palabra de Dios, sobre todo acordarnos de lo que, o de quien hizo posible todo esto, que es nuestro Señor, ¿no? Y la Cena del Señor, pues precisamente nos recuerda un memorial de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, ¿no? Algo que para nosotros era imposible, pero Él por amor, por misericordia, pues nos perdonó, derramó su sangre por nosotros. Bueno, y hoy podemos acercarnos a Él gracias a su sacrificio en la cruz. Y no solamente eso, sino que tenemos la promesa de la vida eterna, ¿no? Y un día estaremos con Él. Así que vamos a pasar. Chari, ¿quieres repartir tú? Y José, reparte tú también, que no vayan. Tomamos el pan y la copa y esperamos para tomarla juntos, leyendo aquí en Primera Corintios.